de Canal Fe y Esperanza y también Radio Fe y Esperanza 103.7. Damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia, el estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Hoy seguiremos hablando acerca de el tema del verdadero arrepentimiento, un tema muy interesante, y vamos a seguir enseñando acerca de este tema porque queremos realmente aprender, profundizar en las Escrituras, y quiero pues que las personas que nos están viendo, si no han entendido este término sobre el arrepentimiento, quedemos claros en esta noche. Antes de continuar, quiero poner todo en las manos de nuestro Dios. Sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Dios Él es el Dios soberano, pero siempre nosotros, ¿verdad?, dependemos de Él. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque solo tú nos ayudas y pones la voluntad, Señor, la fuerza, la inteligencia, la salud para poder estar con ustedes en esta noche, con las personas que nos están viendo. Señor, sabemos que eres el único, Señor, que nos impulsa a seguir adelante. Y en esta noche, Señor, le damos el lugar al Espíritu Santo, que es el invitado de honor y es el maestro en esta noche, el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad, el maestro por excelencia, Señor. Señor, yo te pido que bendiga, Señor, bendiga, Padre, a todas las personas que en esta noche nos sintonizan a través de la televisión, a través de la radio, a través, Señor, de las redes sociales. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. En esta noche queremos seguir hablando del arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, explicamos en la sesión pasada que tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Es importante entender esto, ¿verdad? Porque mucha gente cree que cuando uno se arrepiente y vuelves y le entrega su vida a Jesucristo, creemos que inmediatamente nosotros vamos a ser una persona perfecta. Podríamos decir que no vamos a cometer errores y fallas. No es eso lo que quiere darnos a entender el arrepentimiento. Sí, tiene que ver realmente un nuevo nacimiento dentro de nosotros, ¿verdad? Porque en la persona que no es cristiana, antes no moraba el Espíritu Santo, pero una vez que viene Cristo a nuestras vidas, viene a morar en nosotros, viene, en otras palabras, el Espíritu Santo, porque Cristo dijo: no los dejaré huérfanos, dejaré al Espíritu Santo, aquel que los va a guiar a toda verdad, a cada justicia, aquel que los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, eso sucede cuando una persona se arrepiente. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas que para nosotros era normal, como desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, desobedecer las leyes morales que Dios establece. Antes para nosotros era normal hacerlo cuando no habíamos tenido un encuentro personal con el Señor. Pero una vez que venimos a Cristo, una vez que nos arrepentimos, es como que el Señor quita una venda de nuestros ojos. Estábamos ciegos espiritualmente, pero Dios nos quita una venda y comenzamos a ver. Y comenzamos a andar por el camino de luz. Porque antes caminábamos en un camino de oscuridad.
Entonces, eso significa el arrepentimiento, cambiar de mentalidad, cambiar de perspectiva, ver totalmente diferente lo que es el pecado, porque antes cometíamos pecado de manera libre y no teníamos podríamos decir, ninguna reacción en nuestro ser interior. O sea, no había algo que nos decía, estás haciendo mal, más bien nos deleitábamos en ello. Pero cuando hay un arrepentimiento en las personas y verdaderamente viene Cristo a morar en esa persona, arrepentimiento rechaza todo aquello que ofende a Dios, porque eso es lo que viene a hacer Cristo en nuestras vidas, quitarnos la venda de nuestros ojos, quitarnos la ceguera espiritual, y comenzamos a ver aquello, hermano, que verdaderamente ofendía a Dios. Lo comenzamos a ver claramente, y aquello que nosotros le decíamos a lo que le decíamos bueno, ahora lo vemos malo, porque ya Dios nos comienza a guiar por caminos de luz, por caminos de vida. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, arrepentirnos es cambiar la mentalidad, cambiar de perspectiva, la forma de pensar, de ver el pecado a diferente a como lo ve el mundo, a como lo ve la gente que no conoce a Dios. Por eso es totalmente diferente la vida de un cristiano, es totalmente diferente un hijo de Dios que a alguien que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano. Porque el que no es cristiano, que no es un hijo de Dios, que no se ha arrepentido, para él le vale, como le decía, vivir una vida promiscua. Para él es normal, si es hombre, acostarse con otro hombre, si es mujer, tener relaciones sexuales con otra mujer, y si es casado, tener 2, 3, 4, 5 mujeres, y eso lo ve normal. Pero ¿qué sucede cuando una persona se arrepiente de corazón? Donde estábamos a punto de perdernos, de ir totalmente al fracaso. Miren, en Lucas capítulo, vamos a ir a uno de los versículos. En Lucas capítulo 3, Lucas 3:7 dice, aquí está hablando Juan el Bautista, y decía a la multitud que salía para ser bautizado por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire la palabra, que dura la palabra de Juan el Bautista. Oh generación venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿verdad? Aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y le dice Juan el Bautista, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Pero en sí, ¿saben? Juan el Bautista le dijo que tenían que arrepentirse. Una palabra le dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, arrepentimiento
necesita las personas que todavía no han venido a Cristo. Porque todos necesitamos arrepentirnos, todos hemos cometido pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. Todos hemos fallado. Toditos desde que comenzó la multiplicación de la raza humana, desde el huerto del Edén, de Adán y Eva para acá, todos estamos bajo maldición. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo por nosotros, a morir por nuestros pecados, para que nosotros un día le recibiéramos a Él. Pero antes de venir a Cristo necesitamos un arrepentimiento. Y sabe, el arrepentimiento se da en la persona, pero estoy hablando de un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento se da en la persona cuando viene a Cristo a su vida, cuando nacemos de nuevo. Porque sabe, hay un arrepentimiento que solo puede ser emocional. Usted puede ver, mucha gente viene a la iglesia o va a una campaña y a veces por el mensaje que da el predicador, esa persona puede pasar al frente porque fueron tocados emocionalmente, o algunos hermanos lo llevaron quizás a la fuerza a pasar al frente, y esa persona fue tocada emocionalmente, pero hasta ahí nomás llegó ese arrepentimiento. Pero el arrepentimiento implica que las personas tienen que ser tocadas emocionalmente, pero también tiene que ir al intelecto y tiene que ir a la voluntad del ser humano. Porque hay gente que es tocada por la palabra de Dios, pero usted lo puede ver llorando, derramada en lágrimas, pero a los días se le olvidó y ya no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada del Evangelio y vuelve a lo mismo. Y yo eso lo he visto, me acuerdo cuando estaban los encuentros. Mucha gente iban a esos encuentros, se abarrotaban las iglesias y pasaban como 3 días, y la gente caía, empapaba de sudor y se remojaban de sudor, se mojaban y los levantaban en peso y decían: tuve encuentro con el Señor. Y a los días seguían en lo mismo. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama un arrepentimiento, pero de emoción nada más. Porque el arrepentimiento tiene que ser emocional, intelectual, y tiene que tocar también la voluntad. Y eso nada más sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor. ¿Saben? Y de eso está llena la iglesia. Me refiero yo a que las personas no han tenido un verdadero arrepentimiento porque solo es emocional. Y cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento, es que es que el Espíritu Santo ha entrado a lo más profundo del ser humano. ¿Qué sucede? Si toca el intelecto, está tocando la mente, y la mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque a eso se refiere el arrepentimiento, a un cambio de mentalidad. A lo que antes le decíamos bueno nosotros, hoy lo vemos mal. Porque antes nos deleitábamos en las cosas que a Dios no le agradaba. Pero ahora que venimos a Cristo, si hacemos aquello, sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos dice: no está bien lo que estás haciendo. Y es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos está ahí instando a guiarnos a hacer lo bueno. Pero también tenemos una voluntad, y la voluntad es aquello, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado para nosotros tomar decisiones, porque tampoco no somos robots. Dios no nos hizo robot, y Dios deja que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Al fin y al cabo, el día de mañana nosotros vamos a ser responsables de nuestras propias acciones. Pero hablamos de un verdadero arrepentimiento, y es aquel arrepentimiento que la Biblia
pone como ejemplo al apóstol Pedro. Recuerden que el apóstol Pedro le falló al Señor 3 veces. Y Jesús se lo dijo: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así fue. Pero algo que miramos en el apóstol Pedro fue que él aún, al haber fallado y haber negado a Cristo 3 veces, dicen que él se postró y lloró amargamente. Y ahí vemos la parte emocional en el ser humano cuando se produce un arrepentimiento. De hecho, muchos, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, somos tocados emocionalmente. Muchos nos quebrantamos, lloramos ante la presencia de Dios, porque quizás por las cosas que hicimos y no le agradaron a Dios, y somos tocados y somos quebrantados. Pero también tiene que ver más allá de la parte emocional, tiene que ver por la parte intelectual, el intelecto, la mente del ser humano, que también tiene que ser renovada. La mente de nosotros tiene que ser renovada porque nuestra mente está como programada, donde nos hemos adaptado a las prácticas y a los vicios de este mundo, que el Señor quiere que seamos renovados en esa área. Y está la parte, como le decía, la parte de la voluntad del ser humano. Entonces está la parte emocional, y nosotros, muchos, fuimos tocados por el Señor, lloramos, pero también vino el Señor y llegó hasta la parte del intelecto, pero también la parte de que tiene que ver con la voluntad del ser humano. En Juan 16:8, entonces vemos ahí yo le mencionaba al apóstol Pedro. El apóstol Pedro lloró amargamente, dice la Biblia, y se arrepintió de corazón, hasta el punto que recuerden, hasta ese momento Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento. Pero en cambio vemos a Judas. Judas dice que le fue a entregar las 30 monedas de plata que él había recibido por haber traicionado a Jesús, de haberlo vendido. Pero ¿qué sucedió? Se fue y tomó su decisión y se suicidó, se ahorcó. Y no se arrepintió verdaderamente de corazón. Se quitó la vida. Él hizo justicia con sus propias manos, y Pedro no. Pedro decidió rendirse a los pies de Cristo y pedirle perdón. Que él había tenido debilidad en el pasado, había negado a Cristo, pero él comprendió y se arrepintió de corazón. Y de ahí en adelante, la vida del apóstol Pedro no volvió a ser la misma. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, quiero que entendamos que no estamos hablando porque muchos lo asociamos de arrepentimiento como que vamos a ser perfectos desde ahora en adelante y no vamos a tener falla. No es cierto. Arrepentimiento en sí es cierto que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, pero viene el proceso de la santificación, y es ahí donde el Señor comienza a tratar con nosotros. En el momento que venimos a Cristo, en el momento que nos arrepentimos, comienza el Espíritu Santo y comienza a tratar con nuestra vida, con nuestro carácter, y comienza a irnos moldeando, a irnos formando. Entonces no esperemos nosotros que una persona que viene a Cristo al 100% ya lo queremos ver, como decimos, cambiado, o lo queremos ver una persona madura. No, recuerden que somos niños espirituales y el Señor nos comienza a formar y a moldearnos. No es lo mismo una persona que tiene en el Evangelio un año, alguien que tiene 20, 30 años o 15 años, pero que sí verdaderamente ha caminado con el Señor y ha venido cada día buscando cómo ser mejor en los caminos del Señor. Por eso la Biblia habla de que dice que nosotros tenemos que ser personas perfectas, pero se está refiriendo a la madurez en el Señor, a ser personas maduras, cabales.
en los caminos del Señor. Porque solo Dios, Él y nosotros sabe cómo es nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Entonces, en Juan 16, en San Juan 16:8, miren lo que dice. Habla del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo puedo estar enseñando acá, pero yo no tengo ningún poder para cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que cambia y transforma la vida de las personas. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que convence de justicia. Y el que nos convence de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de nosotros. Recuerda en Juan capítulo 3, cuando Jesús se le acercó a este hombre, Nicodemo, el maestro de la ley, y Jesús le habló claramente y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacimiento, también tiene que haber un arrepentimiento, porque el arrepentimiento se produce cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando realmente reconocemos que nosotros necesitamos un Salvador, reconocemos que necesitamos a Cristo, reconocemos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no basta con ser personas moralmente rectas, sino que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Jesús le dijo a Nicodemo, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe? En la vida del ser humano hay dos tipos de nacimiento: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Jesús se refería al nacimiento espiritual. A ese nacimiento se refería. Todos hemos nacido de una mujer, nosotros hemos nacido de una mujer. Ese es el nacimiento físico, natural. Pero Jesús se refería al nacimiento espiritual, que solo viene a través de Dios en nuestra vida, que solo viene a través del arrepentimiento. Y entonces Nicodemo era un religioso que conocía la ley, conocía la palabra, pero necesitaba ir más allá de solamente conocimiento. Necesitaba tener un encuentro personal con el Señor. Y como les decía en esta noche, muchos conocemos la Escritura y usted le pregunta a la gente: ¿usted es cristiano? Sí, le dice: yo soy cristiano. Entonces le dice el borrachito: yo me convertí en una de tus... Le dice el borrachito: yo me convertí en una de tus campañas, tú a través del mensaje tú me convenciste y por eso yo me convertí. Entonces le dice el predicador: sí, tienes mucha razón, le dice, yo te convencí, le dice, porque si hubiera sido Cristo no hubiera seguido en esa misma vida que lleva. Y es cierto, porque si Cristo no entra en la vida de nosotros, si el Espíritu Santo no toca nuestras vidas, es en vano. En vano lo que hace un predicador, es en vano lo que hace el pastor en una congregación, es en vano lo que hacemos todos nosotros, si el Espíritu Santo no toca la vida de una persona. Porque yo, hermano, no puedo cambiar ni a una mosca, ni a una pulga, porque estamos en el camino, en este mundo, y estamos en un proceso de cambio, de transformación, de madurez,
todos los días. Y todos los días estamos aprendiendo y todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, porque a veces involuntariamente le fallamos a Dios. Y a veces hablamos más de la cuenta de lo que no deberíamos hablar y como dicen, metimos la pata. Y nos vamos a los pies del Maestro y decimos: Señor, perdóname, perdóname. Porque humanamente fallamos. Entonces, si el Espíritu Santo no te convence, si el Espíritu Santo no entra a tu vida, no puede haber un verdadero cambio en la vida de la persona. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cuándo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacimos naturalmente, físicamente, de la carne, pero también necesitamos un segundo nacimiento, que es a través de nuestro Padre Celestial. Lo necesitamos. Necesitamos, hermano. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón, el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros, y cuando cometemos alguna falla, algún error, nos está diciendo: estás haciendo mal eso, el Señor. Y nosotros sentimos que la estamos embarrando, como decimos aquí popularmente. Estamos fallando. Así que Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, mi estimado amigo y hermano, ¿sabe? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor viene a morar dentro de nosotros y viene a tocar nuestro ser, y viene el Señor a comenzar a ver una transformación en nuestra mente. Recuerde que el apóstol Pablo claramente nos dice en Romanos capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A eso vamos, que nuestra mente tiene que ser renovada día a día, y a eso se refiere el arrepentimiento también, la renovación de nuestra mente, el cambio de mentalidad. Pero dice Pablo que tenemos que ser transformados
que no nos adaptemos a este mundo. Cuando se refiere no nos conforméis a este mundo, está hablando de la práctica de este mundo, de todo aquello que ofende a Dios. Porque no nos podemos aislar de la gente, no nos podemos aislar de las personas que nos rodean o de las personas que están en nuestro trabajo, donde vamos, donde nos movemos, en la esfera donde estamos. No. La Biblia lo que está hablando aquí es a las prácticas, todas aquellas cosas, todas aquellas prácticas, estilos de vida que ofenden a Dios. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con la parte emocional de nosotros. Fuimos tocados emocionalmente, tiene que ser tocado nuestra mente, nuestro ser, nuestro intelecto, pero también tiene que ir por la parte de la voluntad. En Mateo 4:17, Jesús predicó el arrepentimiento. Miren, vamos a Mateo. Mateo 4:17. Miren lo que dice por acá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso es importante. Cuando una persona se arrepiente, realmente busca agradar a Dios. Lo que antes le complacía, lo que antes le daba placer y que ofendía a Dios, hoy no, hoy lo rechaza, porque se ha dado cuenta que eso ofende a Dios y que está transgrediendo las leyes de Dios. Y antes eso no lo veía así de esa forma, porque estaba ciego espiritualmente, estaba ciego, caminaba en este mundo y caminaba ciego y todo estaba normal, y son esclavos del propio Satanás, y Satanás los tiene encadenados, los tiene atados, y son títeres de él, y él hace con ellos lo que él quiera. Por eso vemos mucha gente atado a la prostitución, atado a la homosexualidad, al lesbianismo, atado a un tipo de adicción, atado a la promiscuidad, y no pueden salir de ahí porque son esclavos de Satanás. Pero cuando Cristo viene a su vida, inmediatamente se rompe esas cadenas, se rompe todo aquello que lo tenía atado, y comienza a ser discípulos de Jesucristo. Recuerden que en la Biblia tenemos ejemplos de personas que, ¿verdad?, se arrepintieron de corazón. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 1, miren lo que dice. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no nos arrepentimos,
todos pereceremos, dice aquí el Señor Jesús. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús prácticamente está hablando de que nadie es más justo que otro. Jesús está hablando claramente acá, que nos está enseñando de que nadie entre nosotros como humanos somos más buenos que otros. No, necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos un verdadero arrepentimiento, necesitamos ser convencidos de pecado, necesitamos ser libres de la condenación eterna, que no basta simplemente con llevar una vida recta como mucha gente la lleva. No basta. Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento, y eso fue lo que le dijo Jesucristo: arrepentidos. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que los otros que perecieron. Si no se arrepienten, van a perecer igualmente, igual a los otros. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que vivían una vida totalmente desordenada. ¿Recuerdan la historia de la persona que vivía con su madrastra, con la esposa de su padre, y estaba dentro de la iglesia? Y Pablo lo echó fuera de la iglesia porque él decía: soy cristiano, pero estaba viviendo con la esposa de su padre, imagínense. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente. Le pregunto: ¿y usted es cristiano? Sí, le dice. ¿Y usted cree en Dios? Sí, le dice. Pero su mente todavía no ha sido renovada. Su mente todavía no ha sido cambiada. Su mente no ha sido transformada. Porque para ellos es normal tener su esposa, y si se le aparece una mujer ahí y tiene la oportunidad de irse a acostar con ella, es normal. Y no hay aquel remordimiento, o no hay aquel rechazo hacia ese tipo de práctica que ofenden a Dios. No, él no siente nada, nada en la conciencia. Eso quiere decir que no se ha arrepentido verdaderamente. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y saben, lo mismo el apóstol Pablo hizo cuando exhortó al que estaba dentro de la iglesia, estaba viviendo con la esposa de su padre, y lo echó fuera de la iglesia. Se dice que se lo entregó a Satanás. Pero esa exhortación, eso que hizo Pablo, ¿saben? Exhortó y echó fuera a este hombre, porque este hombre estaba dentro de la iglesia y verdaderamente no había tenido un verdadero arrepentimiento. Pero vemos más adelante en la segunda carta, en el capítulo 7 de Corintios, vemos que si este hombre verdaderamente se arrepintió, porque Pablo, mira lo que dice en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo produce muerte. Mire qué interesante. Pablo ya estaba satisfecho de que la actitud de él, de haber exhortado a esta persona y de haber escrito esa carta para esa persona que estaba ahí, aún exhortándolo, dio fruto, porque el hombre se arrepintió, tuvo un arrepentimiento de corazón. Por eso es importante predicar la verdadera palabra de Dios. Porque si nosotros no hablamos la verdadera palabra de Dios y a la gente solo le hablamos de que Dios te va a hacer rico,
y que vas a tener éxito en la vida, que esto, que lo otro, y no le predicamos la verdadera palabra de Dios, un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Un cambio de ver totalmente las cosas referente al pecado, referente a la práctica de este mundo. Si antes lo mirábamos normal, todo aquello que ofendía a Dios, hoy no. Hoy el Señor nos ha quitado una venda de los ojos. Hoy tenemos una perspectiva diferente de lo que es el mundo, de lo que es la práctica de este mundo. Entonces el arrepentimiento también tiene que ver con la salvación. Es un cambio que va desde la aceptación del pecado, es decir, reconocer que somos pecadores. Porque una persona que no se ha arrepentido, que no ha venido Cristo a morir en su vida, nunca va a aceptar que él es pecador. O sea, ¿yo para qué? ¿Para qué voy a aceptar a Cristo? No lo necesito, le dicen algunos. Mucha gente dice, yo no le hago mal a nadie. No, yo estoy bien, yo vivo una vida tranquila, no me meto con nadie. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con esa actitud de decir, sinceramente, necesito a Cristo en mi corazón, en mi vida. Tenemos que aceptar de que somos pecadores, hasta el punto de rechazar el pecado y venir a Cristo. Entonces, este arrepentimiento es algo que solo Dios puede permitir en nuestra vida. En Juan 6:44, miren lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Hay algo muy especial, ¿verdad? Lo que Dios hace en nosotros. Dice que lo que es el nuevo nacimiento, la salvación, hay algo muy especial en que Dios actúa en la vida de nosotros. Por eso dice que ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Lucas 5:32 mira lo que dice Lucas 5:32. Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como les decía al principio, mucha gente no se consideran pecadores. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo vivo una vida tranquila, una vida moral, recta, y no tengo problemas. ¿Por qué tengo que aceptar a Cristo? Así creíamos mucho antes. Por eso Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, es decir, los pecadores, aquellos que sí reconocen que necesitan ser transformados, necesitan una redención, un cambio de mentalidad, un verdadero arrepentimiento. Y luego dice Cristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso al principio decíamos, arrepentimiento también es un cambio de dirección, es decir,
íbamos en una dirección que solo nos llevaba al fracaso, a la perdición, a ofender a Dios. Íbamos como dicen, sin rumbo, a la deriva, y solo al fracaso, y solo totalmente haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, damos la media vuelta y regresamos a retomar el camino que Dios quiere, que Cristo dijo, el camino de la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Ya vamos terminando. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hebreos 16:31. Vamos a ver. Perdón, Hechos 16:31. Hechos 16:31, mire lo que dice por acá. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, a través de Cristo es que podemos alcanzar la salvación. Y una vez que Cristo entre en nuestras vidas y somos salvos, entonces nuestra familia está bajo esa bendición, bajo la gracia de Dios, que ellos en cualquier momento van también a alcanzar la gracia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor, que me permite el haber compartido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron con nosotros a esta hora, Padre, los que nos escucharon a través de la radio, a través de la televisión, a través